incluso en la Universidad de Guadalajara. Nosotros estamos convencidos de que parte de la llamémosle dictadura o la burguesía dorada que domina hoy la Universidad de Guadalajara, pues se basa precisamente en toda esta serie de cochupos que tienen en todos los sectores y a todos los niveles, precisamente Raúl Padilla. Y esa es una de las partes por las que nosotros decidimos apoyar y venir el día de hoy con José Luis. Pero hay otra que nos parece más importante, y esa va a estar más allá del 1 de julio, y es que José Luis Romero, y lo tenemos que decir, nos apoyó en la huelga. José Luis Romero, cuando prácticamente nadie creía en ese puñado de obreros que estábamos peleando en contra de una transnacional tan poderosa como la Continental Tires de Alemania, pues hubo gente como José Luis Romero que nos tendió la mano, y la verdad que eso nunca se nos va a olvidar. José Luis, antes de empezar, espero no salir de aquí corrido, porque nuestra ponencia es crítica realmente en contra de los partidos. Yo quiero, antes de eso, entregarle como regalo a José Luis este libro que se hizo y recoge muchos testimonios de obreros de esta fábrica, que hace ya más de 10 años, acabamos de cumplir 10 años, de que la Continental decidió cerrar la fábrica y despedirnos a cerca de 1000 trabajadores que laborábamos en esta empresa. Y bueno, el título del libro es Ellos sí pudieron mirar al cielo, y tiene que ver con que Juan Rulfo, que fue uno de los autores más importantes que ha tenido nuestro país, trabajó en la década de los 50 en Euskadi, y precisamente en una carta que le mandó Juan Rulfo a su mujer, decía algo así muy breve. Esto fue un texto que nosotros recogimos precisamente de unas cartas que se publicaron en La Jornada hace ya algunos años, y decía, sí, así es, Mayecita, así le decía Juan Rulfo a su mujer, a su novia, y después la mujer de toda su vida, dice: ellos no pueden ver el cielo, se refería a los obreros de Euskadi, viven sumidos en la sombra hecha más oscura por el humo, viven ennegrecidos durante 8 horas por el día o por la noche constantemente, como si no existiera el sol ni las nubes en el cielo para que ellos las vean, ni el aire limpio para que ellos lo sientan, siempre, así e incansablemente, como si solo hasta el día de su muerte pensaran en descansar. Te estoy platicando lo que pasa con los obreros en esa fábrica llena de humo y olor a hule crudo, y quieren todavía que uno los vigile, como si fuera poca la vigilancia en que los tienen unas máquinas que no conocen la paz. Resistiré mucho a ser esa especie de capataz que quieren que yo sea, y solo el pensamiento de que tú existes me quita esa tristeza y esa fe amargura. Este texto, la verdad que nos motivó a hacer, primeramente a nuestro compañero Enrique Gómez, que fue quien es el autor de este libro, hacer este libro con este título, y dice: ellos sí pudieron mirar al cielo. Y eso es lo que pasa cuando la gente con dignidad defiende a toda costa sus derechos, como fuimos nosotros. Una lucha que duró prácticamente 3 años, 1 mes y 10 días, para ser más exactos 1141 días, pero que hoy esa fábrica es un ejemplo de dignidad, esa fábrica es un ejemplo de resistencia, y es un ejemplo de solidaridad para muchas organizaciones, entre ellas comentábamos al compañero del Sindicato Mexicano de Electricistas, porque la cooperativa recogió del sindicato, me parece que lo más hermoso que era este sentimiento de solidaridad. Entonces yo te lo quiero regalar, José Luis. La verdad que para nosotros es un gusto y es un orgullo que nos hayas invitado. Desde hace unos 25 años los distintos gobiernos, tanto panistas como priistas, han intentado imponer una reforma laboral. En realidad es una contrarreforma, pues pretenden desaparecer algunos de los derechos obreros más importantes, entre ellos el derecho de huelga, la contratación colectiva, la jornada de 8 horas, los derechos individuales. Quieren abaratar las liquidaciones, legalizar los contratos de protección, dejar en la indefensión a los trabajadores, eliminar las conquistas para aumentar la explotación de manera brutal, descarnada, para crear un paraíso para los grandes capitales. Ese es su principal objetivo. Pretenden crear trabajos chatarra con menos salario y prestaciones, pero con plenos derechos para la patronal, para sacarnos todo el jugo, eliminando también las pensiones y jubilaciones, y si no, para muestra basta un botón
las declaraciones de Carlos Slim hace prácticamente 3 días, donde en Ginebra, Suiza, en el marco de una reunión de la Organización Internacional del Trabajo, Carlos Slim se atreve a decir que propone para que en México se modifique la ley de pensiones, que en vez de 60 años para que un trabajador tenga derecho a su pensión, propone moverlo a 70 años. Y pareciera el tipo que todos vivimos como magnates, ¿no? Y yo diría, con la vida que vive Slim, él se puede jubilar a los 90 o a los 100 si llegara, ¿no? Entonces, porque realmente jamás han movido un dedo. Entonces, lo que decimos es, pero como no han podido aprobar esa supuesta reforma, han optado por aplicarla por la vía de los hechos de manera anticonstitucional. Así los contratos de protección patronal avanzan. Las outsourcing son impuestas bajo la protección gubernamental, mientras los sindicatos sufren una tremenda embestida, una verdadera persecución gubernamental. Y si no, ahí están los ejemplos del sindicato minero, de Cananea y de Sombrerete, y hoy el sindicato mexicano de electricistas y los compañeros de Mexicana de Aviación. El PRI y el PAN son los artífices de la contrarreforma, los de la iniciativa, pero el PRD, la supuesta izquierda, cumple una función fundamental, haciendo creer que son una verdadera oposición, legitimando al sistema capitalista y su régimen, del que forman parte. Por ello, ante la reforma laboral han optado por presentar su propia iniciativa, que a cambio de un supuesto aumento de los derechos, le abre la puerta a la productividad a toda costa, y han dicho que presentan su propuesta para negociar o para rescatar lo que se pueda, cumpliendo con esa función de aparecer como la oposición cuando en realidad no lo son. Muchos compañeros creen que esa izquierda y su candidato son la alternativa, aunque muchos tienen que reconocer que es el menos malo, llamado a votar por el PG con ese argumento que deja entrever una verdad, que los actuales candidatos no representan nuestras aspiraciones ni derechos. 3 de ellos lo hacen de manera descarada, mientras el de la supuesta izquierda dice estar con nosotros los trabajadores y el pueblo, y al mismo tiempo firma acuerdos con la patronal para beneficiarlo, haciéndose pasar como parte de su discurso amoroso. Incluso han prometido que de ganar solucionaría los principales conflictos, las huelgas mineras de Cananea, Sombrerete y Tasco, el del ESME, creando una nueva empresa, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Eso estaría por verse, pues en la práctica esa supuesta izquierda no ha movido un dedo en aras de fortalecer la lucha y la resistencia, la solidaridad concreta con estos movimientos dignos. Pero ante ese panorama, ¿cuál es la alternativa? Como muchos compañeros saben, los trabajadores de Euskadi enfrentamos una dura batalla, una huelga de 3 años, 1 mes y 10 días, en contra de los designios de una poderosa transnacional alemana, la Continental Tire, que precisamente buscaba imponernos la desaparición de nuestros derechos, aumentar la productividad sin retribución alguna, eliminar los descansos, imponer nuevas condiciones de trabajo y un reglamento interior a su favor. Por supuesto que rechazamos esas pretensiones de la transnacional, y esta respondió con el cierre ilegal de la empresa el 16 de diciembre del 2001. Y después de esa huelga, hoy la fábrica es nuestra. Mantenemos un control del proceso, pues tenemos un socio capitalista. Contamos con excelentes condiciones de trabajo y salarios. Hemos creado cerca de 400 nuevos puestos de trabajo, a quienes se les pagan en las mismas condiciones que a los miembros de Trado. Y eso lo ganamos con una lucha consecuente, con democracia en nuestra organización, confiando solamente en nuestras propias fuerzas, sin ninguna confianza en las instituciones ni en los partidos con registro. Utilizamos la movilización como arma, la solidaridad nacional e internacional como apoyo, así como el respaldo de nuestras esposas y nuestras familias. Y algo muy importante, apelamos al internacionalismo proletario, pues para enfrentar a una gran transnacional no hay otro camino que la difusión y la coordinación a nivel internacional, y particularmente en Alemania, en la sede de la empresa, en donde recibimos el apoyo invaluable de una enorme cantidad de organizaciones y compañeros y compañeras que creyeron en nuestra lucha, incluido por ejemplo Martín, incluido también José Luis Romero, que están aquí con nosotros. Nuestro esfuerzo no fue en vano, el de nuestras familias, el de los compañeros que murieron durante el conflicto, y eso tiene un nombre muy clarito, se llama independencia de clase. Ninguna confianza con el régimen,
ninguna confianza con los partidos con registro, por muy democráticos que se reclamen. Evidentemente hace falta mucho más. Es necesaria la unidad de todos los sindicatos, de las organizaciones democráticas, en la que nosotros nos comprometemos a participar, en apoyar todas las luchas obreras como hemos hecho hasta el día de hoy, pero con democracia, con independencia de clase y sin confiar en las promesas, sino en nuestra propia organización y la movilización. Estamos viendo la cantidad de recursos inmorales que se están gastando, y en tanto un candidato ciudadano como José Luis se mueve prácticamente con sus recursos. Ese es el tamaño de la democracia de estas elecciones. Por eso nosotros hacemos esto, anular en el tema de la candidatura a la presidencia de la República, anular el voto, hasta que podamos presentar candidaturas propias de la clase obrera. Solo con la conformación de un Frente Nacional de Lucha, que agrupe a todos los que estamos dispuestos a enfrentar a la patronal, al gobierno, a sus partidos y al sistema, podremos lograr no solo el reconocimiento de nuestros derechos, la defensa del derecho de huelga hoy en peligro, también lograremos la transformación revolucionaria de nuestra sociedad. ¡Que vivan las huelgas mineras! ¡Que viva la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas! Y que viva la unidad de los trabajadores. Muchas gracias.